El presidente estadounidense Donald Trump lanzó un ultimátum a la OTAN y vuelve a amenazar con la salida de Estados Unidos de la alianza. Al mismo tiempo, el presidente de Chequia llamó públicamente a Donald Trump un cobarde y declaró que sigue siendo indeciso respecto a Rusia. Y en este contexto, en el Kremlin de repente predijeron la desintegración de la OTAN debido a la supuesta falta de realismo en los planes de Donald Trump de gastar el 5% del Producto Interno Bruto en defensa. Por eso los rusos ya están otra vez en un éxtasis salvaje, porque antes Putin les prometió que Occidente pronto moriría, y ahora resulta que la OTAN también está a punto de desintegrarse. Pero al mismo tiempo, el Kremlin volvió a inventar nuevas exigencias para las negociaciones sobre el fin de la guerra contra Ucrania. Y ahora Rusia quiere que Occidente deje de entrenar a los soldados ucranianos, y no solo eso. Lo que vuelve a indicar que Rusia no tiene intención de llevar a cabo negociaciones adecuadas, sino que siempre buscará nuevas y nuevas excusas. Y mientras tanto, Donald Trump aseguraba a todos los miembros de la OTAN en la cumbre que con Putin sí se puede llegar a un acuerdo. Me llamo Alexei Pechi, hoy es 30 de junio en el calendario, a continuación todo en orden. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Entonces empecemos con Donald Trump. Si los países de la OTAN no aumentan sus gastos de defensa al 5% del Producto Interno Bruto, Estados Unidos podría dejar de cooperar con la alianza. Esa declaración la hizo el presidente estadounidense Donald Trump en una transmisión. A continuación, su cita. Si no lo cumplen, nos vamos, simplemente ya no hacemos negocios con ellos. La confianza en la alianza es importante, pero es necesario tener garantías en caso de que los socios no cumplan los acuerdos. Y aquí les recuerdo que antes se escribió que aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interno Bruto será una verdadera carga para algunos países de la OTAN. Se señala que para el año 2035, los miembros de la alianza buscarán gastar el 3.5% del Producto Interno Bruto en fuerza militar dura. En el restante 1,5%, los países pueden contar con inversiones periféricas, pero aún útiles en infraestructura y demás. Y en particular España, que en 2024 gastó 1,3% de su economía en defensa, ya está intentando evitar aumentar los gastos. Y también en la lista de rezagados entraron Eslovenia, Bélgica y Canadá. Bueno, pues mientras tanto, en la OTAN todos han tomado el camino de aumentar los gastos en defensa. Entra en escena el milagro ruso llamado Sergei Lavrov y declara que ahora sí, la OTAN llegará a su fin. Si antes todavía había dudas, ahora 100% la OTAN simplemente se va a desmoronar. ¿Qué declaró Lavrov? Según su opinión, que a nadie le interesa, los países de la OTAN no deberían aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interno Bruto si quieren conservar su alianza. ¿Entienden? El oponente de la OTAN dice, escuchen, no tienen que aumentar, ¿para qué aumentan los gastos de defensa? De esta manera, Lavrov comentó la declaración de su colega polaco Radosław Sikorski sobre que Rusia enfrentará un colapso debido al aumento del gasto militar. Y ahora citaré a Lavrov. Probablemente Sikorski prevé, ya que es tan adivino, que el aumento catastrófico, según mi evaluación, del presupuesto de los países de la OTAN también llevará al colapso de esa organización. Es significativo que Lavrov haya hecho esa declaración en la reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, de esa misma impotente organización del Tratado de Seguridad Colectiva a la que ni siquiera asistieron los representantes de Armenia, declarando que ya no tienen nada que hacer en esa reunión. Y en ese contexto, Lavrov dice que la OTAN pronto se va a desmoronar. Y aquí viene una situación paradójica. Lavrov recuerda que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció la reducción de los gastos militares, cuya proporción en el presupuesto ya alcanzó niveles récord desde la época de la Unión Soviética. Los gastos actuales del erario en partidas de defensa ascienden a 13.5 billones de rublos, o el 6.3% del Producto Interno Bruto, lo cual es significativamente más que el 5%. Lavrov elogió a Vladimir Putin por, cito, guiarse por el sentido común y no por amenazas inventadas o sacadas de la nada. Espera, ¿y qué hay de las inventadas? Espera, aquí no entendí bien. ¿Cómo es que Lavrov dice que resulta que Vladimir Putin no se guía por amenazas inventadas o sacadas de la nada?
porque precisamente la supuesta amenaza mítica de la OTAN contra Rusia fue una de las razones para que Rusia iniciara la guerra contra Ucrania. En 2014 y su intensificación en 2022. Entonces, resulta que Putin solo es un hablador y hasta Lavrov lo reconoce o como... Pero la sociedad rusa, por supuesto, ya está celebrando y diciendo que Putin es un héroe. Y ahora Occidente de verdad pronto va a morir, sobre todo porque la OTAN también se está desmoronando. Pero lo que es significativo, el mismo Lavrov, sintiendo miedo, exigió disolver la Alianza del Atlántico Norte. Lo explicamos diciendo que la organización perdió su sentido después de la desaparición de la Unión Soviética. Pero volvamos a Donald Trump. El presidente de Chequia, Petr Pavel, hoy prácticamente llamó cobarde a Trump. Según él, en una cena privada de la OTAN la semana pasada, los líderes europeos presionaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que adoptara una postura más firme respecto a Rusia, pero él se mantuvo indeciso. Cita del presidente de Chequia. Hablamos con él de manera muy consistente y conjunta, convenciéndolo de que ha llegado el momento de aumentar significativamente la presión económica sobre Rusia. El objetivo no era provocar el colapso económico de Rusia. Después de todo, no es de su interés, sino para hacerle entender que no hay alternativa a las negociaciones. Pero Trump sigue siendo cauteloso por ahora. Él entiende que es una herramienta muy eficaz, pero aún no actúa. Cabe señalar que cuando Trump mencionó su éxito anterior con China durante esa cena privada, diciendo que los altos aranceles obligaron a Pekín a cambiar su posición, el presidente de Chequia usó ese argumento para insistir en su postura. Otra cita. Le dije a Trump, ve, justo ese enfoque decidido es el que necesitamos ahora hacia Rusia. Si China lo sintió en un mes, entonces Rusia con su economía podría sentirlo en 1 o 2 semanas. Pero, según Pavel, incluso después de ese argumento, Trump decidió hablar más sobre por qué esa Europa no quiere gastar más en su propia defensa que sobre presionar a Putin. Trump seguía asegurando que se podía llegar a un acuerdo con Putin y que pronto él personalmente negociaría con Putin y resolvería todo. Y ahora el Kremlin está aprovechando activamente esta posición de Trump. Hoy Putin volvió a presentar un nuevo paquete de exigencias a Ucrania para iniciar las negociaciones de paz, las cuales solo demuestran que Putin simplemente está buscando nuevas excusas para no estar dispuesto a entablar negociaciones reales. Entonces, Moscú tiene la intención de exigir a Kiev que detenga el entrenamiento de los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Occidente para poner fin a la guerra. Así lo declaró el embajador del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia para misiones especiales, Rodion Miroshnik. A continuación, su cita. La participación o complicidad de otros países en el conflicto militar es un punto clave que debe ser detenido. De cualquier forma, incluyendo el suministro de armas y el entrenamiento de soldados ucranianos. Todo esto es una complicidad directa en el conflicto. Demostrar el deseo de resolverlo significa poner fin a estos programas. Cabe señalar que actualmente en los países occidentales existen varios programas de entrenamiento para los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el Reino Unido se lleva a cabo la misión Interflex y la Unión Europea tiene el programa European Union Military Assistance Mission. Estados Unidos participa en la capacitación en sus bases en Alemania, donde los militares ucranianos aprenden los estándares de la OTAN para la conducción de operaciones de combate. Y en total, más de 200.000 militares ucranianos han recibido entrenamiento en Occidente. Y ahora en el Kremlin ya están gritando que todo esto son acciones hostiles de Occidente contra Rusia. Y por eso esa es la razón por la que la guerra continúa. Ahora inventaron una nueva excusa. Resulta que precisamente el entrenamiento de los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Occidente es la razón por la que la guerra no se detiene. Y aquí les recuerdo que antes el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Grushko, declaró que Rusia, en el marco de una solución pacífica al conflicto, exigirá a Ucrania deshacerse de las armas que ya le ha suministrado Occidente. Según él, esto representa una amenaza para la seguridad no solo de Rusia, sino también de los países occidentales. Además, Rusia exige a Kiev establecer un límite máximo para el número de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como para el armamento y el equipo militar. Disolver las llamadas formaciones nacionalistas dentro del Ejército y la Guardia Nacional. Reconocer la anexión por parte de Moscú de Crimea, Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson y retirar las tropas de esos territorios. Además, Moscú exige a Kiev que renuncie a unirse a alianzas y coaliciones militares, así como que prohíba el despliegue de tropas extranjeras, bases militares e infraestructura en el país. Además de esto, Ucrania supuestamente debe confirmar su estatus como un estado no nuclear, estableciendo una prohibición para recibir, transitar y desplegar armas nucleares.
Bueno, o sea, que el Kremlin haya trasladado algo a Bielorrusia, eso no cuenta. Por separado, Moscú exige que Kiev garantice plenamente los derechos, libertades e intereses de la población rusa y rusoparlante, otorgue al idioma ruso el estatus de oficial y levante todas las sanciones vigentes contra Rusia. ¿Para qué? ¿Acaso no les benefician? El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó todas estas condiciones como un ultimátum que nadie tomará en serio. Mientras tanto, Donald Trump sigue presionando a la Alianza del Atlántico Norte. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos en la descripción de este video o usando el código QR que aparece en sus pantallas. Eso es todo. Cuídense todos.